Hola. Acaba de llegar Pokémon GO y ya en definitiva es una gran distracción para miles de personas alrededor del mundo entero. Se trata de una aplicación creada por Niantic y es quizás una de las más novedosas y revolucionarias en la actualidad, ya que el juego te permite recorrer desde tu barrio hasta el mundo entero si es lo que deseas, todo con un claro fin: buscar, descubrir con la aplicación toda clase de Pokémon que se encuentran escondidos en las diferentes ubicaciones reales. La dirección de Tatsuo Nomura en este proyecto permitió el perfecto empalme con Google Maps, el cual claramente es una de las aplicaciones que interactúan con el juego y permiten que este vaya a otro nivel, haciendo una mezcla justa para el jugador entre realidad y juego, ya que a pesar de estar jugando en tu dispositivo y que las capturas, entrenamiento e intercambio de los Pokémon sean hechos en la aplicación a través de tu dispositivo, tus desplazamientos, sin embargo, deberán ser realizados en la vida real para así encontrar y capturar a los Pokémon. Pero ante toda esta innovación, también surgen varios riesgos de la mano de las mismas. Ante el lanzamiento y popularidad del juego, se han iniciado a reportar varias irregularidades en el mismo. En un video, el usuario Hypnos Morfeo relató cómo una joven que realizaba su ruta en búsqueda de un Pokémon finalizó la misma encontrándose con el cuerpo de un hombre muerto que flotaba en las orillas de una playa, lo cual prendió las alarmas del porqué de esta situación. Pero también, tras el lanzamiento oficial del juego, millones de personas descargaron la aplicación y notaron que el juego había ubicado muchos de sus gimnasios y paradas virtuales a la entrada de estaciones de policía, iglesias y templos reales, causando diversas opiniones y reacciones. En tono cómico, desde la cuenta de Facebook de la estación Northern Territory Police Fire and Emergency Service han dicho: para aquellos entrenadores que están ahí afuera usando Pokémon GO, pese a que la estación de policía de Darwin se presenta como un Pokestop, les avisamos que no tienen que entrar para ganar las Pokéballs. Es también buena idea levantar los ojos del teléfono y mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Ese Sanshreu no va a irse a ningún lado. Tengan mucho cuidado. Esto sin duda ha despertado la polémica sobre los riesgos del juego, ya que muchas personas están interactuando tanto con el mismo que ahora cruzan las calles sin tener cuidado del tráfico. Adicional, también se ve que la aplicación podría marcar ubicaciones peligrosas que no sean adecuadas para ser visitadas por menores de edad, o que también marque ubicaciones en las que por casualidad los jugadores terminen presenciando o involucrados en situaciones que no deberían y que en consecuencia puedan representar peligros para su integridad. Por ahora, lo único real es el gran éxito del juego, el cual desde su lanzamiento ha representado un giro al alza en las acciones de Nintendo, las cuales llevaban varios meses en bajada. Me gustaría me dejaras un comentario con tu opinión sobre esta aplicación y los posibles riesgos que tú creas que se pueden generar al jugarla. Agradecería mucho le dieras me gusta al video y te suscribas al canal, lo cual no te cuesta nada y me ayuda para llegar a los 100,000 suscriptores. Acabas de ver Documentales S.